Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Muy buenas noches, estimado amigo. Gracias por estar una vez más en su programa La Luz en mi Andar. Realmente estamos muy contentos nuevamente por volver a las andanzas de este maravilloso programa. Y le damos gracias a usted que nos está sintonizando porque ha sacado un momento de su tiempo para poder aprender más acerca de la palabra de Dios. Damos gracias también a todos los hermanos involucrados en este proyecto, al hermano Marlon que nos ha contribuido con la lección del día de ayer, una lección muy edificante acerca del respeto que debemos tener por nuestros padres. Sin más, vamos a hacer una oración inicial. Poderoso buen Dios que está en los cielos, en todo lugar, le damos gracias por esta oportunidad. También gracias por haber enviado a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y le queremos suplicar que usted nos ayude a través de su palabra a entender más acerca de su mente, oh Dios, a entender más acerca de sus propósitos, Padre. Le queremos pedir que usted sea con cada una de las personas que nos están escuchando, nos están viendo, oh Dios, bendígalos grandemente. Gracias por todas las bendiciones y se las pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Como ya lo hemos dicho, hermano, esta clase se estará transmitiendo los martes. Ya más o menos ustedes saben la dinámica o la logística de este programa, que es transmitir series de lecciones que nos ayuden en nuestra vida espiritual. En este caso nosotros vamos a abarcar el tema, o más bien la serie de lecciones, preguntas sobre la Iglesia del Nuevo Testamento. Recuerde también seguirnos en nuestras redes sociales, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram, también en Spotify. Tenemos una serie de podcasts donde usted puede, si no nos pudo ver durante la transmisión en vivo, usted puede vernos en el canal de YouTube, o si desea, sí, también puede escucharnos a través del podcast. Entonces, sin más que decir, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Vamos a iniciar, aquí tenemos los temas que vamos a abarcar durante el transcurso de esta serie de lecciones, y el primero es ¿qué significa la palabra iglesia? ¿Qué significa la palabra iglesia? Bien, antes que nada vamos a transportarnos en el momento de la creación, cuando nosotros tenemos como un cliché o un pantallazo de lo que ocurrió en ese día, cuando Dios le pregunta a Job: ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? ¿Dónde estabas tú? Dice Job capítulo 38, versículo 7, cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Sabemos que en el principio de la creación, ¿verdad?, estaban los seres celestiales cuando Dios empezó a colocar lo que fue los fundamentos de este universo, de la tierra. Entonces vemos que antes de que fuera hecho el universo, dice Éxodo capítulo 3, versículo 14, yo soy el que soy, ya tenía un propósito para su pueblo. Antes de que iniciara esto que conocemos como el universo, Dios tenía un propósito en mente para su pueblo. En su infinito entendimiento y amor, el Padre se propuso a constituir por medio de la sangre de Jesús una eclesia, un pueblo llamado afuera, el cual se le conoce comúnmente como iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 7 al 9, Efesios capítulo 3, versículo 21 y Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 21. En esa iglesia, ante los ojos de miradas o miriadas de ángeles, se había de dar a conocer la sabiduría de Dios. Vamos a ir a Efesios capítulo 3, Efesios 3, versículo 10 al 11. Efesios capítulo 3, 10 y 11. Y dice de la siguiente manera: a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno
que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora bien, mucho antes de que Jesús prometiera que edificaría una iglesia o una eclesia, los ángeles sabían que algo maravilloso había de aparecer, algo que ellos anhelaban mirar. Vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 12 y vamos a observar qué nos dice el apóstol inspirado. Dice así, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 12. A ellos les fue revelado. ¿A quién? A los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, dice el versículo 10. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas. Dice, mediante lo que os predicaron el evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelaban mirar. Dice, cosas a las cuales los ángeles anhelaban mirar. Entonces, el propósito de Dios no se había dado a conocer por completo, ni a los ángeles, ni a los hombres. Eso era un misterio, dice Efesios capítulo 3, versículo 3 al 4. Y vemos aquí que muchas de ellos no entendían para qué escribían tales cosas. Los ángeles estaban pensando, estaban cuestionándose qué era lo que ocurría, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Cuál era el plan de Dios? Pero ahora por medio de la iglesia fue dada a conocer el plan de Dios, el propósito de Dios. Los profetas indagaron diligentemente el significado de las cosas que ellos mismos habían escrito. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 dice así: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron. Vamos a ver también qué dice Mateo capítulo 13 versículo 17. Dice de la siguiente manera, Mateo 13, 17, porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Dice, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Entonces, el cumplimiento de este momento, el cumplimiento del propósito de Dios vino de acuerdo con el año que Dios había dispuesto o señalado, el mes, el día y la hora, escogidos por Dios. Dice Gálatas capítulo 4 versículo 4 que en el tiempo indicado, dice, Dios envió a Jesús nacido de mujer, dice así, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Dice el 5, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, la iglesia, hermano, no hubo ningún momento en la historia que la iglesia no existiera. Existió en la mente de Dios antes de la creación del universo y siguió existiendo durante los años que Israel estaba formada como nación, ¿verdad? Y en el momento que Cristo descienda a la tierra, continúa existiendo en el propósito de Dios, ¿verdad? Y aún sigue existiendo en la mente de Dios, porque en la mente de Dios, a pesar de que la iglesia ya es una entidad, que es un gobierno consumado, sigue existiendo en la mente de Dios, porque Él sigue escuchando a sus hijos. Ahora, no hubo ningún momento, como lo dije, en la creación o en la mente de Dios en el cual la iglesia no estaba presente. Vamos a analizar el primer punto, o antes de ingresar al primer punto. El plan de Dios finalmente fue revelado por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en lugares celestiales. Efesios 3, 10 al 11 y Apocalipsis capítulo 9, versículo 15. Vamos a abarcar el primer tema de esta pregunta. ¿Qué significa la palabra iglesia? Lo primero que vamos a ver es la comunidad universal de los llamados afuera. Para muchas personas la frase, cuando usted se acerca a alguien y le preguntan a usted, ¿a qué iglesia vas? Refiriéndose a un grupo religioso, ¿a qué grupo religioso asistes? Y uno dice, la iglesia de Cristo, pero ellos relacionan eso
con algo, con sencillamente una denominación más. La iglesia de Cristo. O incluso, peor aún, ellos dicen, no he escuchado hablar nunca de la iglesia de Cristo. ¿La iglesia de Cristo? ¿Qué es la iglesia de Cristo? Y tenemos nosotros que explicarle. Y ellos dicen, son como evangélicos. Pero es el concepto errado que tenemos nosotros de la palabra iglesia, o que el mundo tiene de la palabra iglesia. Ahora, cuando Alvin Lowry, un militar cristiano, estuvo en Frankfurt, en Alemania, buscó en el directorio telefónico la palabra iglesia de Cristo para poderse reunir, pero no lo encontró. En su lugar encontró la comunidad de Cristo. Eso fue lo que él encontró, la palabra o la frase la comunidad de Cristo. ¿Qué quiero traer a colación con esto? La palabra iglesia es una transliteración de la palabra eclesia. Si usted coloca la I en la E, ¿verdad? Le va a dar I, le va a dar la palabra, la vocal I, y cambia la K por la G, le da iglesia, que se traduce como iglesia, pero que significa los llamados afuera. Más adelante vamos a ver cuál es la raíz etimológica de esta palabra griega eclesia. Ahora, la palabra que Jesús utilizó en Mateo capítulo 16, versículo 18, pero yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no tenía un significado religioso por sí sola. O sea, no tenía el significado religioso que tiene ahora. La palabra iglesia ahora tiene un significado totalmente religioso en la actualidad, pero en ese entonces no era así. De hecho, eclesía es traducida como asamblea o concurrencia, cualquiera en general que fuera no religiosa. Eso lo encontramos en Tugi, en el léxico griego español del Nuevo Testamento, página 291. Encontramos la definición de la palabra eclesia. Ahora, vámonos a los griegos, la cultura griega. Orfeo en la mitología griega se formó para ser una eclesía de animales salvajes que oían su voz en los montes tracios. Ahora, incluso un conjunto o una comunidad de animales era considerado por ellos como una eclesía. O sea, era un grupo, una asamblea o una concurrencia. Esa es la definición secular de lo que era la palabra eclesía. Ahora vamos a ver los usos de la palabra eclesía en el Nuevo Testamento. Primero, el primer uso se da en la asamblea de ciudadanos. Vemos que hay una asamblea de ciudadanos efesios o de Éfeso, que ellos lo expresan como una reunión del pueblo con el fin de tratar asuntos de la ciudad. Vamos a ir a Hechos capítulo 19, versículo 39. Hechos 19, 39, y ver cómo Lucas utiliza esta palabra. Dice, pero si demandáis algo más que esto, se decidirá en la asamblea legítima. Esa palabra asamblea en el original es eclesía. Entonces vemos que es una asamblea donde se tratan asuntos de la comunidad. Turba, también se considera que la palabra eclesia es una turba, o se refirió a una turba que gritaba y estaba agitada, la cual había sido llamada fuera para dar rienda suelta a su odio contra Pablo. Vamos a ver lo que dice ahí mismo en Hechos capítulo 19, versículo 32. Dice, y así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea. La palabra asamblea allí es eclesía, y la mayoría no sabía por qué razón se había reunido. O sea, ellos no tenían ni idea de qué era lo que estaba pasando, solamente vieron una turba y llegaron allí y se adaptaron a la situación. El tercer uso de la palabra eclesía. La palabra también es utilizada para describir a la nación de Israel cuando fue llamada a salir de Egipto para ir a la tierra prometida. Vamos a ver lo que dice Esteban en el discurso que hizo en Hechos capítulo 7, versículo 38, dice así: este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres. Ahora, la palabra que utiliza Lucas para referirse a congregación ahí es eclesía. Eclesía. Y si vemos también, ese texto tiene su trasfondo en lo que es el Antiguo Testamento,
vamos al Antiguo Testamento, vemos en la Septuaginta que cuando se habla de congregación en el Antiguo Testamento se está hablando de eclesía. Cuando se menciona la palabra iglesia, como lo hemos dicho antes, la mayoría de las personas piensan en un edificio físico. Usted incluso muchas veces expresa, vamos a la iglesia, vámonos para la iglesia. La iglesia está en tal lugar. Sin embargo, el significado bíblico no es ese. El significado bíblico no es un edificio, ¿verdad? La palabra iglesia viene del griego eclesía, que tiene como la raíz la preposición ek, que significa afuera o para afuera, y clesía, que viene del verbo kaleo, que significa llamar. Entonces, literalmente lo que está diciendo allí, o lo que significa la palabra, es en el sentido que Jesús la dio, no en el sentido secular, en el sentido que Jesús la dio, significa grupos de personas que han sido llamados afuera. ¿Afuera de dónde? Afuera del mundo, ¿verdad? Grupo de personas que ha sido llamado afuera. Aunque la palabra iglesia no debe confundirse con un edificio físico. Sin embargo, los llamados afuera son un edificio, pero no físico. Muchas veces nosotros nos referimos a la iglesia como el lugar donde vamos a adorar. Y en parte no está mal, pero hay que evitar esa confusión. En lugar de decir iglesia, podemos decir vamos a ir al lugar de adoración. O vamos a ir al lugar donde nos reunimos, de reunión. Nosotros entendemos cuando dice iglesia porque se está refiriendo a la parte física, pero el mundo en ocasiones no entiende eso. Ahora, ya lo dijimos, la iglesia no se refiere a un edificio físico. Sin embargo, podemos entender que también los llamados afuera conforman un edificio, pero no es un edificio físico. Vamos a aclarar esto, porque los cristianos constituyen, según la Biblia dice, una casa espiritual de piedras vivas. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. O sea que la iglesia es una casa, pero no física, sino espiritual. Para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Un edificio de Dios también es la iglesia. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. Ahora, los llamados, somos los llamados de la tiniebla hacia la luz. Fuimos llamados afuera. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, observe, llamó Kaleo, de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2, 9. Bien, entendemos que la iglesia es una comunidad universal que significa los llamados afuera. Es universal. Universal es que puede estar en todo el mundo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cuando la palabra es utilizada como congregación local, ¿verdad? ¿Qué significa cuando decimos congregación local? A los cristianos se les llama no solamente a salir, o sea, no solamente estamos fuera del mundo los cristianos, sino que debemos reunirnos en la eclesía, ¿verdad? Y se les llama con la misma palabra que en el contexto significa congregación local. En 1 Corintios 11, 18 dice, cuando os reunéis como iglesia. La palabra allí, iglesia, es eclesía. Pero Pablo se está refiriendo a una congregación local. Porque en Mateo capítulo 16, versículo 18 dice, yo edificaré mi iglesia. Allí Jesús está utilizando el término en significado universal o en función universal. Pero aquí Pablo en 1 Corintios 11, 18 y 1 Corintios 14, 23, cuando utiliza la palabra iglesia, la utiliza en forma local, igual que en Filipenses. Vamos a ir a Filipenses capítulo 1. Filipenses 1 dice así, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, incluyendo a los obispos,
¿verdad? Están utilizando la palabra iglesia en forma local. Así que la eclesía puede tener un significado universal dependiendo del texto que se esté leyendo y puede también tener un significado local. El Espíritu Santo también utilizó o inspiró a los escritores del Nuevo Testamento, además de utilizar la palabra eclesía, otra palabra. Y dicha palabra es sinagoge, ¿verdad? De la que se desprende la palabra sinagoga, sinagoge, que significa asamblea, reunión o congregación. Eso lo podemos ver nosotros en Santiago capítulo 2. En Santiago capítulo 2 nosotros vemos una referencia a la palabra sinagoga. Ahora, los que aman a Dios, en el capítulo 2, versículo 10 de Santiago, porque si en vuestra congregación, la palabra congregación ahí, ahora el autor no utiliza la palabra eclesía, sino que utiliza la palabra sinagoga. Lo más probable es que se estuvieran reuniendo en una sinagoga. Ahora, los que aman a Dios no faltan deliberadamente a la congregación local. ¿Dónde dice eso? En Hebreos capítulo 10, versículo 21, que dice, no dejando, versículo 25, un versículo que no sabemos de memoria, dice, no dejando de congregarnos, como algunos lo tienen por costumbre, sino exhortándolos los unos a los otros, y mucho más viendo al ver que ese día se acerca. Ahora la palabra congregarnos allí es episinagoge, que viene de la palabra sinagoga. O sea, congregarnos, congregación. Vamos a observar los beneficios que da el congregarse localmente o los beneficios que da el asistir a la iglesia local, a la congregación local. Dice el versículo 24 de Hebreos, dice, mantengamos y considerándonos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Uno de los beneficios de asistir a la congregación local es que podemos estimularnos los unos a los otros en buenas obras. Estimularnos los unos a los otros en buenas obras, que es lo que es un beneficio de asistir a la congregación local. También otro de los beneficios, según Hebreos capítulo 10, versículo 24, es que podemos exhortarnos. Y el versículo 25 también dice, exhortándonos unos a otros. Exhortándonos entre nosotros y mucho más viendo que el día se acerca. Hebreos 10, 25. Ahora, una pregunta que surge con este texto. ¿Qué día es ese? Primero, ¿podemos decir que es el día del juicio? Bueno, no es tan probable porque el día y la hora nadie lo sabe. Mateo capítulo 24, versículo 36, primera de Tesalonicenses 5, 4, que dice que el día del día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea que no sabemos el día. Pero aparentemente estas personas aquí sabían que un día se estaba acercando. ¿Sería el día de la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo? Definitivamente los cristianos podrían ver que este día se estaba acercando porque Jesús le dio señales en Mateo 24, 16. Pero se les había recomendado que ese día nadie estuviera en la ciudad. O sea, cuando ellos veían las señales, nadie tendría que estar en la ciudad. O sea, no estarían reunidos en ese momento. El día del Señor podría significar, o sea, el domingo, el primer día de la semana. Puede ser que se interprete de esa forma. O sea, esta puede ser una interpretación válida, porque los cristianos podían ver que ese día se acercaba. Y aún podemos ver que el día del Señor, o sea, el domingo, se acerca. El día de congregarnos se acerca. Pasa lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el sábado. Todos los días nosotros sabemos que el día domingo va a venir y es necesario congregarnos. Pablo, observe, Pablo se queda 7 días en Troas con el fin de reunirse con los santos. Muchas veces utilizamos el texto de Hechos capítulo 20, versículo 7 para decir que los cristianos se reunían el primer día de la semana y no está mal.
Pero la fuerza del versículo se encuentra en del argumento se encuentra en el versículo 6, porque el versículo 6 dice que Pablo estuvo en Troas y se quedó 7 días allí. Ahora surge una pregunta, ¿por qué él se queda 7 días? Bueno, para poder reunirse, hermano, con los demás hermanos. Dice, nos embarcamos en Filipos después de los días de los panes sin levadura y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas. Y allí nos quedamos 7 días, ¿verdad? Ahora lo mismo sucedió en Puteoli y es probable que ocurriera por la misma razón que ocurrió en Hechos capítulo 20, versículo 6, cuando dice en el versículo 28, en el capítulo 28, versículo 13 al 14 de Hechos 28, dice así, y zarpando de allí, seguimos la costa hasta llegar a Regio, y al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Puteoli. Allí encontramos algunos hermanos. Observen por qué ellos se quedan allí. Dice, allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días y así llegamos a Roma. ¿Por qué se quedaron con ellos por 7 días? Porque era necesario reunirse con ellos. O sea, era necesario que llegara el domingo. Vamos a ver unas citas de algunos padres de la iglesia, ¿verdad? Dice, así pues, los que habían andado en prácticas antiguas alcanzaron una nueva esperanza sin observar ya los sábados. Observe que la congregación, la iglesia, la eclesía, ya no observaba los sábados como el día de reposo, sino moldeando su vida según el día del Señor, en el cual nuestra vida ha brotado por medio de él y por medio de su muerte. Carta a los Magnesios, capítulo 9. Eso lo dijo Ignacio de Antioquía, aproximadamente en el 35 después de Cristo al 110. Vamos a citar otro, Justino Mártir. En el día llamado domingo hay una asamblea, una congregación, una eclesía de todos los que viven en las ciudades o en los distritos rurales, y las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas son leídos, porque es el primer día cuando Dios disipó la tiniebla y el estado natural original de las cosas y formó el mundo, y porque es el día en que Jesucristo, nuestro Salvador, se levantó de los muertos, ¿verdad? Aquí lo que nos interesa, ¿verdad? Es que Jesucristo, nuestro Salvador, se levantó de los muertos el día domingo. Y los cristianos, por ejemplo, aprobado, se reunían los domingos. También por mandamiento directo, según Hechos capítulo 20, versículo 6 y 28, capítulo 28, versículo 14. Ahora vamos a ver la congregación universal, lo que estuvimos viendo al principio. La congregación local, la eclesía, la palabra eclesía puede utilizarse con significado de congregación local. Lo vimos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 18. También en el capítulo 14. Pero también la palabra eclesía puede utilizarse como congregación universal. La culminación y objetivo final del propósito de Dios es una congregación universal, una reunión, una fiesta de todos los justos de todas las eras. En este momento nosotros podemos referirnos a la palabra iglesia como universal. En todos los lugares del mundo puede estar, pero también va a llegar un momento en el que vamos a estar reunidos como congregación final. ¿Cuándo es eso, hermano? Esta congregación, o sea, formaremos esta congregación universal y final. Esta congregación se unirá a la compañía de innumerables ángeles en una asamblea que abarcará a todos, a la asamblea e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Hebreos capítulo 12, versículo 23. Dice Hebreos 12, 23 que vendrá un momento en que todos nos reuniremos como una iglesia o como una congregación final. Dice, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos, los que entraron primero, que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todo, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. O sea que en este momento falta que lleguemos personas para podernos reunir como iglesia, como iglesia final o como congregación final, porque en este momento están los primogénitos, está Dios, están los espíritus y están los espíritus de los justos hechos perfectos que están esperando ese momento. ¿Por quiénes están esperando? Por nosotros.
La palabra asamblea del versículo anterior, o sea, de este versículo, del versículo 23, hace referencia a una asamblea festiva, una celebración, una panegiris. Eso es lo que significa la palabra congregación, panegiris en ese versículo. Para los griegos, una panegiris era una celebración de los Juegos Olímpicos, pero para los cristianos, la panegiris es una celebración continua de los redimidos de todas las eras, o sea, en la era del pasado, en la era cuando estuvo Cristo, de la era, o sea, de todas las eras que ha transcurrido en la tierra, la totalidad de la familia de Dios en los cielos y en la tierra, humanos y angelicales, dice Efesios capítulo 3, versículo 15. Vamos a ver qué dice Efesios 3, 15, dice así. Por esta, dice, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. La familia de Dios está conformada no está completa en este momento, o sea, no está reunida en un solo lugar, porque están, ¿verdad?, en el Hades, en el lugar del paraíso en el Hades, y también están en la tierra. O sea, que necesita en este momento, o sea, la congregación necesita reunirse como tal, y eso ocurrirá el día del juicio final. En sentido parcial, los cristianos ya están gozando de panegiris. ¿Por qué? Porque nosotros estamos gozando de un banquete, pero no estamos con todos nuestros hermanos y no estamos con nuestro Padre Celestial, o sea, en el sentido de que ya estamos reunidos adorándole por siempre en la eternidad. El autor de Hebreos dice que nosotros ya estamos gozando de esa panegiris, porque él usa un tiempo presente en Hebreos capítulo 12, versículo 22. Ya estamos allí, pero no estamos en la totalidad. En este momento existen congregaciones que están separadas, o sea, la congregación final de los santos, ¿verdad?, está separada porque tiene parte que está viva y parte que está muerta. Los justos que esperan juicio y los justos que están vivos. O sea, va a llegar un momento en que nos vamos a reunir como congregación universal final. Si usted va, por ejemplo, en el sentido general, hasta que los cristianos se sienten en el reino eterno con Abraham, Isaac, Jacob, y hasta que veamos el rostro de Dios en el gran trono blanco, la congregación final universal es un evento futuro. O sea, la final universal, no quiero que se confunda con la congregación local o la congregación universal. ¿Verdad? Que la congregación universal, si usted va a cualquier parte del mundo, a una iglesia de Cristo que sea fiel en la doctrina, usted puede reunirse allí, porque usted es miembro el cristiano es miembro de la congregación universal, pero también es miembro de la congregación local. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mateo 8:11 y también Lucas 13:29. Vamos a ver qué aprendimos el día de hoy. Lo primero que tenemos que observar es que la palabra eclesía o iglesia es pues la colectividad de los llamados afuera de Dios. Eso es lo que significa la palabra iglesia, llamado afuera. ¿Verdad? Los miembros de esa colectividad son los que han respondido al llamado de Dios en el sentido de dejar el pecado y vivir en obediencia a él. Gálatas capítulo 3, versículo 27. La iglesia de Dios son los que se reúnen para adorarle, Hebreos 10:25, y que al final del tiempo se unirán a la congregación universal final de todos los seguidores obedientes de Dios que están en el paraíso. La iglesia, recuerde siempre que es el lugar donde la multiforme sabiduría de Dios fue revelada, fue dada a conocer. Entonces, hermano, le doy gracias por habernos escuchado hoy, lunes. Hoy martes. Recuerden también que vamos a seguir tratando estas preguntas durante el transcurso de esta serie de lecciones acerca de preguntas sobre la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces recuerda también que los lunes va a estar nuestro hermano Marlon tratando la serie de lecciones que él tiene. Recuerde sintonizarnos a las 7 de la noche y también recuerde seguirnos por nuestras diferentes redes sociales. Que el Señor le bendiga y gracias por su atención. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy,
gozo y luz hay, ya que salvo soy.